Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy tenemos con nosotros al ya conocido y siempre bienvenido Jaime de reunificacionistas.org y Comunidad TV. Jaime, saludos. Hola, ¿qué tal, Pax? ¿Cómo estamos? Y por otro lado, pues tenemos a nuestro invitado especial de hoy, que es Eric del canal de YouTube México antes de México. Saludos, Eric. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pax, por la invitación. ¿Y qué tal, Jaime? Buen día. Saludos a todos. Hola, Eric. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Ya sabes, es un programa, como digo, dedicado sobre todo a la historia de la hispanidad, de los países hispanos en general, y también nos gusta mucho tratar temas relacionados con la leyenda negra para desmentirlos, ¿no? Y claro, pues viendo tu canal, pues la verdad que me había interesado mucho, Eric, y bueno, pues con el nombre que tiene el canal, la primera pregunta que te voy a hacer en esta entrevista yo creo que es bastante obvia. ¿Cómo era México antes de México? Bueno, el canal tiene su nombre precisamente porque la historia que nos enseñan muchas veces en países como México, pareciera que la nación mexicana es algo eterno, ¿no? Y yo creo que con el nombre tiene que quedar bien claro que primero fue el establecimiento del Estado mexicano y después se fue construyendo este relato de nación mexicana. Entonces, ¿qué había antes del Estado mexicano? Pues antes había otra unidad política más grande que se llamaba Virreinato de la Nueva España, que a su vez era parte de la monarquía hispánica, y que por cierto, además de la tierra continental y de los territorios que nos arrebató Estados Unidos en 1849, pues estaba también las islas Filipinas y algunas islas del Caribe también. Y antes, que a mucha gente le gusta en mi país vincular el Estado mexicano moderno, ¿no? El que surge en 1821, le gusta vincular ese Estado mexicano con la Excantlataloyan, mal llamado Imperio Azteca, y cuando pues era aparte de ser una unidad política en formación, no era un imperio consolidado, era prácticamente un preimperio, ¿no? Aparte de eso, pues había decenas de otros estados en lo que es actualmente el territorio que comprende el Estado mexicano. Entre ellos, el imperio más consolidado y más fuerte, que también la gente no sabe cuál fue el imperio Tarasco en la zona de Michoacán. Entonces, bueno, y así, si nos vamos atrás, pues había muchas tribus, ¿verdad? Muchos estados, muchos desarrollos de civilizaciones en la época prehispánica. Y pues de eso trata el canal, ¿no? Trata acerca de ir viendo nuestros orígenes culturales, nuestra historia, tanto de la época prehispánica, tanto de personajes indígenas como de la época hispánica y obviamente de personajes hispanos, españoles, mestizos. Y básicamente México antes de México busca mostrar que no existe una contradicción entre tener un orgullo por lo hispano y por lo indígena. Al contrario, ambos se complementan perfectamente. ¿Hay algún tipo de...? Bueno, claro, yo supongo, aquí en España no es tan conocido, pero yo supongo que en México hay un interés, no sé si llamarlo político o institucional, por mostrarse como continuador de las culturas prehispánicas, mostrando el periodo virreinal casi como una especie de pausa o de, no sé, de mancha a eliminar. No sé si es así o... Sí, bueno, ahí en mi canal he hablado acerca de cómo se ha construido este relato de lo que actualmente llamamos México o la nación mexicana, precisamente a partir de una negación de la época virreinal, ¿no? O la época, que se le llama aquí comúnmente colonial, ¿no? Ujú. Entonces, finalmente se busca una negación a eso, pero eso es un discurso que empezó a surgir en el siglo XIX
para hacer este control de masas, esta relación dialéctica de que hay unos buenos y unos malos, ¿no? De que la historia es maniquea, entonces hubo un periodo glorioso, digamos, una Arcadia feliz, que después fue manchado y ahora estamos recuperando esa Arcadia feliz gracias a los gobiernos actuales. O sea, es una manipulación de la historia, básicamente, para tener un mejor control de la sociedad, ¿no? Entonces, como te digo, reduciendo esta visión del pasado al absurdo de prácticamente pensar que hay una especie de continuidad entre lo que fue el mal llamado Imperio Azteca, que más bien pues era una unidad política donde había 3 cabezas, ¿no? Que ese es el significado en náhuatl de Xcantlataloyan. Había 3 cabezas que estaban en proceso de consolidar su poder en el Valle de México y de expandirse hacia otras regiones. Es decir, nunca llegaron a integrar otros pueblos, nunca derrotaron a los tarascos de Michoacán, siempre estaban en continuos conflictos, incluso con otros, digamos, reinos vecinos como el de Tlaxcala. La península de Yucatán pues estaba lejos de por decir algo, no estaba lejos de su jurisdicción, las partes del Bajío, o sea, en realidad como les digo, era un preimperio o un intento de construir un imperio y, porque básicamente pues no tenían ni un siglo de duración cuando llegaron los conquistadores españoles. Entonces, se reduce al absurdo de que hubiera cierta continuidad entre este estado, ¿no?, prehispánico azteca y el estado moderno actual, cuando realmente todo lo que son las divisiones territoriales provienen de las audiencias de la época borbónica o incluso de los reinos que se establecen en la primera etapa de conquista, ¿verdad? El idioma oficial, pues obviamente fue el español desde su creación. Incluso la religión católica tardó mucho tiempo para ya no ser considerada la única religión oficial, aunque sigue siendo mayoritariamente católico. Entonces entramos en este tipo de contradicciones donde se realiza un relato, ¿verdad?, negro legendario de la cultura hispana de la época virreinal, pero a la vez pues hay una serie de características innegables que nos vinculan con esa cultura y con esa historia, ¿no? Entonces ahí hay una serie de malabares discursivos, históricos, para no hablar tanto o hablar mal de la época virreinal y hablar demasiado bien y tratar de vincular, ¿no?, la mayor parte de nuestra historia con estas culturas indígenas. Y esta contradicción, bueno, digamos, y este relato incompleto llega todavía más al absurdo cuando los grupos indígenas actuales, pues en una sociedad como la mexicana, que es bastante clasista y racista, aunque no lo queramos aceptar, desprecia en lo general a los grupos indígenas, tanto en su apariencia como en su cultura. Entonces, mal por todos lados, ¿no? Pero claro, es que yo como me dedico sobre todo a negar, a intentar demostrar la falsedad de la leyenda negra, es habitual que me venga mucha gente desde México y es un poco en la tónica en lo que estabas comentando ahora, que hablan de que en México existe ese racismo hacia lo indígena o hacia los pueblos que llevan una forma de vida, como los indígenas y demás, y ellos consideran que eso es una herencia de la época virreinal. No sé qué hay de mito en eso, qué hay de realidad. Claro. Sí, mira, esa es una simplificación. Nuevamente llegamos a una simplificación absurda de la historia de lo que actualmente llamamos México e Hispanoamérica, ¿verdad? En cualquier análisis, incluso esta parte de la leyenda negra ha calado muy hondo, ¿no? Porque incluso en algunos estudios estadísticos acerca del impacto del racismo en la movilidad social en México, pues a manera de antecedentes siempre empiezan con esta cuestión de que empezó este racismo en la época virreinal, con el contacto y con las subsecuentes conquistas. Entonces se dejan de lado muchos aspectos de la historia, como el hecho de que lo primero que hicieron los hombres de Cortés fue casarse con las
indígenas que encontraron en estas tierras, ¿verdad? Desde las costas del Golfo hasta los valles centrales, muy conocidos los casos de Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Además, ¿no? También se olvida que, sobre todo en la zona mesoamericana, ya existía este, pues obviamente no se le puede llamar racismo, ¿no? Como tampoco se le podría llamar racismo en la época virreinal, pero bueno, ya existía esta segregación basada en clases sociales. Es decir, están muy marcadas las élites indígenas respecto al resto de la población en muchos sentidos, ¿no? O sea, vivían más tiempo, tenían una vida mucho más saludable, su altura era mayor, etcétera. O sea, ya había esta división de clases sociales y esta segregación en la época prehispánica, ¿verdad? Y posteriormente, ¿no? Viene un primer contacto donde efectivamente, pues los conquistadores, ¿no? Se quieren poner a la cabeza, en el caso de Hernán Cortés, de esta nueva sociedad digamos, en la cima política de la organización que ya había, de la civilización que ya había, sobre todo en la zona mesoamericana. Sin embargo, para lograr esto, tiene que reconocer, ¿verdad? Los títulos nobiliarios o la nobleza de sus aliados. Asimismo, también pues tiene que reconocer también la legitimidad de los señores, ¿no? De los llamados tlatoanis o tlatoques, de seguir gobernando a sus pueblos indígenas. Entonces, aquí no tenemos, o sea, sería un error pues rastrear el origen de este racismo en este primer contacto, cuando lo que se está dando, ¿verdad? Es una influencia tanto de Mesoamérica hacia la presencia hispana, como de la cultura hispana hacia Mesoamérica. Incluso hay muchos conquistadores que aprenden el náhuatl, al no haber armas europeas, se visten con armamento y al estilo mesoamericano. Entonces, esto, bueno, es bastante difícil es mucho más compleja la relación que se da entre los diferentes grupos de poder, entre los diferentes actores, más allá de reducirlo solamente a la cantidad de melanina que tiene en la piel, ¿no? Es decir, más allá de reducirlo a una simple relación racista. Entonces, conforme empieza a avanzar la sociedad y al ser una de las zonas, si no la zona más rica del mundo hacia los siglos XVII y XVIII, pues obviamente eso permite, ¿no? Al transitar tantas riquezas por lo que es actualmente territorio mexicano, pues eso permite mucha movilidad social hacia arriba y hacia abajo, así como pudiera haber gente de piel blanca que caían en la miseria, ¿no? También podía haber gente de piel morena que ascendía socialmente. Entonces, todo este mestizaje tan complejo que se va dando en estos 3 siglos, pues no explica la sociedad que existe actualmente en México, ¿no? Si algo sucede, yo creo, ¿no? O desde mi punto de vista, que es lo que hay que analizar, ¿verdad? Es en qué momento racionalismo, ¿no? Esta pretensión del evolucionismo científico por clasificar al ser humano es lo que realmente empieza a impactar en la cultura ya de finales de la época virreinal y de principios de la época del México independiente. Y esta nueva visión de ordenar de manera pseudo-racional al ser humano, ¿no? Por tonos de piel, se empieza a usar más el término de castas, que después se convierte en un término historiográfico, ¿no? Porque no era ni un término legal, ni era algo que se usara en el común de la población durante la época virreinal. Bueno, entonces ahora esto sirve ahora sí para hacer esta clasificación racista, que desde mi punto de vista se consolida en lo que llamamos en México el porfiriato, es decir, ya en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se consolida el Estado mexicano como un Estado liberal. Bueno, Porfirio Díaz, quien paradójicamente había expulsado a los franceses de territorio mexicano, pues ahora es un admirador de la cultura francesa. Entonces, va fomentando, ¿verdad?, la migración de pueblos europeos, ¿no?, para poblar zonas del territorio mexicano que no están tan pobladas, a la vez que les quita tierra a los pueblos indígenas, e incluso ahí sí, ¿verdad?, a finales del siglo XIX empieza campañas de genocidio frente a los grupos indígenas, en particular aquí en Sonora, donde yo radico, en el noroeste de México,
pues empieza el exterminio de los pueblos yaquis para quedarse con su tierra. Entonces aquí viene, ¿no? Aquí empieza esta relación. En la época virreinal, veo que estás mostrando ahí los cuadros, los cuadros de Sí, casa, ¿verdad? es que justo Había lo una había ley mandado Jaime, ahora que nos cuente, termina tú, Eric, y ahora Jaime que nos cuente un Ujú. poco por qué nos ha mandado esto. Sí, ya para finalizar este comentario, ¿no? Pienso que lo que era lo que le llaman el antiguo régimen, es decir, cuando gobernaba la monarquía hispánica, bueno, sí había estas leyes de Indias, ¿no? Leyes que se aplicaban en las repúblicas de indios y la ley española. Sin embargo, no había esta sociedad de castas, que es un término historiográfico que ya se utiliza en el siglo XX para caricaturizar, ¿no? Esta sociedad. Estos cuadros que se hacen a finales de la época virreinal están mostrando, bueno, nos tratan de mostrar la diversidad de oficios y la diversidad de personas. No es que fuera una categoría legal o que ya nacías en cierto estamento y estabas condenado ahí. Digamos, obviamente había élites, ¿verdad? Criollas, había élites indígenas, élites religiosas, había élites funcionarios de la corona, o sea, había grupos de poder, obviamente que estaban por encima de la sociedad y explotaban otros grupos poblacionales, pero no se puede explicar esto nada más con base en el tono de piel, como se podría explicar actualmente el racismo en México. Entonces, ya para ir cerrando, como te comentaba, pienso yo que esta percepción proviene tanto del pseudo-racionalismo evolucionista para clasificar al ser humano, ¿verdad? Y después, ya con la consolidación del imperio norteamericano, con la propaganda de Hollywood, de mostrar en la cima de la pirámide social mundial, ¿verdad? A los estadounidenses con sus características pues fisiológicas donde se privilegian las pieles más claras, los ojos más claros, el cabello más claro, pues ahí entonces este racismo se acentúa en sociedades como la nuestra y muchas otras sociedades del mundo, ¿verdad? Pero yo creo que más bien este proceso de irse integrando, de ir integrando una sociedad mestiza que cada vez reclamaba más derechos y más representatividad, es un proceso que se detiene al momento que se emancipan las repúblicas hispanoamericanas. Bien, Más allá de ser el origen, ¿no? ajá, de sí. este racismo que vivimos actualmente. Jaime, no sé si querías decir algo porque he visto que nos has mandado precisamente uno de los cuadros de castas. Lo estoy compartiendo para que lo pueda ver la Sí. audiencia. No, yo soy muy educado y cuando tú me des paso hablo. Si no, yo soy del que coge velocidad. Antes que nada, hombre, saludar a Eric, que para mí es una eminencia y yo tengo que admitir que yo lo sigo desde que tenía muy pocos seguidores. Me llegó un vídeo de él y me hice, como se dice ahora vulgarmente en estos tiempos, me hice fan de él, ¿no? Y bueno, Gracias, Jaime. simplemente para los que no estáis viendo, bueno, yo lo que te he extrapolado un poco lo que es el fruto de 300 años o 400 años, o incluso a día de hoy, de lo que es el sistema hispano, ¿no? De cómo hemos conseguido ser una comunidad, un pueblo tan potente en el mundo. Pues a base del mestizaje. De hecho, un fiel reflejo posiblemente si los que hoy están viendo tu podcast o lo están escuchando o están viendo en tu canal de YouTube esta entrevista, verían que somos un fiel reflejo del mestizaje. Tanto Pax como yo, que somos españoles peninsulares, pues bueno, somos el cruce de innumerables razas, de innumerables culturas. Tú lo sabes, Eric, tú te dedicas a la historia, tú sabes perfectamente cómo se ha forjado la cultura en este lado del charco, cuántas culturas han pisado la Iberia, ¿no? La península ibérica, y eso se extrapoló a América. Y yo creo que lo que ha dicho Eric, el hecho de idealizar tanto el origen del propio nacimiento aquí en este lado del charco, de la corona española, como la cultura de lo que había antes, pues esa capacidad de idealizar o establecer un manto muy suave, muy aterciopelado, muy dorado de la historia, pues creo que gracias a personas como Eric, pues nos llevan a extrapolar lo que es el tiempo una foto fija directamente en el tiempo en el que ocurrió. Y como ha dicho Eric, no se puede extrapolar nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida a hace 400, 200, 500 años, porque básicamente no existe esa forma de ver la vida. O sea, hace 50 años los profesores pues, tenían un sistema de castigo hacia los alumnos, por poner un ejemplo de sistema educativo, que hoy en día sería intolerable, ¿no?
o incluso en la industria de Hollywood vemos películas que en el día de hoy contemporánea pues no se ajustarían a los patrones, ¿no? Pero para no alargarme en esta intervención, que yo me alargo mucho, y si tú no me cortas, que tú eres aquí el que manda, a mí me gustaría hacer una pregunta, Eric, un poquito más personal, ¿no? Porque conocemos a Eric, la faceta de historiador, pero hay una cosa que siempre me ha fascinado de ti, ¿no? Tú eres un poco las personas valientes como a nosotros, ¿no? Que nos gusta ir un poco contracorriente, ¿no? ¿En qué momento de tu vida, Eric, tú viste que a ti te llamaba la atención la historia de tu país, la historia en general, ¿no? Porque esto es un poco un mundo de frikilandia, ¿no? A todo el mundo le gusta el béisbol, o le gusta, hablando de deportes del continente americano, le gusta el fútbol, o le gusta ciertas cosas de masas, ¿no? Pero ¿cómo nació en ti, Eric, ese instinto de interesarte por la historia de tu país, de tu tierra y en general de todo el mundo? Pues gracias por la pregunta, Jaime. Pues es un interés genuino, o sea, en un país como México, con lugares tan bonitos, ¿no? Con tantas zonas arqueológicas, con tantos pueblos mágicos, que aquí se le llaman así, ¿no? A las ciudades o pueblos virreinales. Pues siempre a mí me llega esa curiosidad de entender cómo vivía la gente en ese entonces, o sea, cómo vivía la gente hace 500 años, hace 300 años, hace 1000 años. Por ejemplo, en México visitar las pirámides de Teotihuacán es algo realmente impresionante, donde realmente tú te sientes abrumado, ¿no? Por el tamaño de esas construcciones, por lo diferente que son respecto a las construcciones modernas, y pues te empiezas a preguntar cómo es que todo eso, cómo era la dinámica, ¿no? Cómo era la vida en ese entonces, hace siglos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que en México es un país donde es muy fácil sentirse maravillado por esa historia, por ese pasado. Ahora, precisamente por eso, por esa fascinación, yo le diría natural, ¿verdad? A todos esos entornos increíbles que tenemos en nuestro país, lo que yo veía en los libros de texto, o bueno, lo que yo veía en las clases desde de la educación básica y media, a mí no me checaba, ¿no? No me checaba el discurso, no encuadraba el discurso que me decían los profesores con lo que yo estaba viendo en la realidad, ¿no? Es decir, ¿cómo era posible que hubieran, o sea, bueno, todas estas cosas de la leyenda negra que a lo mejor ya han platicado, ¿no? ¿Cómo era posible que millones de indígenas hubieran sido sometidos por un par de miles de españoles, ¿no? ¿Cómo era posible que si los españoles eran lo peor de España, que había llegado, que habían mandado casi al desecho, que no querían en España, hubieran dirigido, construido, diseñado estas bellas ciudades, ¿no? Estos templos, estas construcciones? Me gusta a mí el nombre, por ejemplo, de Pax Hispánica, porque aquí en lo que es México actualmente, lo que empezó a hacer la Nueva España, pues así como en la Pax Romana se empezaron a construir acueductos que habían quedado en desuso o que habían dejado de construirse en la época medieval. Entonces se retoma esta Pax Hispánica, ¿verdad? En la época virreinal, y se empiezan a construir acueductos en varios pueblos y ciudades. Entonces, bueno, al no checar este discurso, ¿verdad? Pues uno tiene que buscar otras fuentes, ¿no? Empieza ya leyendo los libros, yéndome a otras fuentes, pues obviamente me doy cuenta que a la historia que está en los libros, los profesores, los medios de comunicación de masas le están agregando, ¿no? Demasiadas cosas precisamente para facilitar este control de la sociedad, este control de las masas, y formar una idea, formarte una identidad que lo que busca precisamente es ese control. Es decir, que te sientas tú, reducirte la autoestima, que te sientas una víctima, ¿no? Que te quedes anclado en una supuesta historia que te condenó al subdesarrollo, y pues así ya no, ¿verdad? Ya con esta mentalidad, con esta visión del mundo, ya no exiges tus derechos, ya no buscas mejorar tu nivel de vida, ya no buscas más educación, simplemente estás anclado a ese pasado, ¿no? Y siempre que ves a lo que te dicen que son los países más desarrollados, o también aquí en México, aunque seamos, no sé si ahorita ya es la economía 13 o 14, estamos ahí entre los primeros 20, en las 20 economías más ricas del mundo. Sí, bueno, México tiene un PIB muy alto, de hecho, yo creo que es más alto que España.
muy mal distribuido, ¿no? Es de los peor distribuidos, pero bueno, digamos, no estamos así mal realmente, ¿no? Pero quedamos muy mal en la comparación cuando vamos al norte, porque pues es la primera potencia del mundo, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, definitivamente, si, si estuviéramos en otro entorno, pues no nos veríamos tan mal en esa comparación. Entonces confirmas eso, ¿no? O sea, confirmas que está subdesarrollado por todo lo que te dijeron, ¿verdad? Por todo lo que te dijeron en la escuela, y entonces empiezas a agachar la cabeza ante aquellas sociedades, ¿no? Precisamente ante Estados Unidos, donde se ve ese otro nivel de desarrollo y donde, pues actualmente ya no tanto, ¿verdad? Pero hace tiempo donde efectivamente veías a esa gente con los rasgos fisiológicos, ¿no? Con la apariencia, con la cantidad de melanina que te habían dicho que era la mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza, ¿no? Empieza esta manipulación de tu identidad cultural. Y eso, bueno, como te decía, muchas veces, ya cuando te adentras a leer un poco más, ni siquiera es tanto, ¿verdad? Cuando te adentras a leer los libros de texto más básicos o hacer algunas lecturas generales de historia, pues te vas dando cuenta de cómo está manipulado ese discurso histórico para tener un control bueno, para formar una identidad, ¿no? Que te reduzca la autoestima en un país como México y que se mantengan las cosas como están. Es decir, como te decía, ¿no? El mejorar el nivel de vida, el reclamar tus derechos, bueno, una serie de luchas sociales, una serie de avances sociales que tenemos que hacer los mexicanos, no las hacemos precisamente por este control que existe a partir de pues de la cultura, ¿no? Y una parte muy importante de esta identidad cultural, pues es el pasado, la historia, básicamente. Y bueno, creo que me fui por otro lado, ¿no? Jaime, pero principalmente pues el ir descubriendo, ¿no? Todos estos, todas estas explicaciones de cómo llegamos aquí, cómo el pasado te permite entender tus situaciones del presente, ¿no? Cómo te permite revelar muchas verdades, pues eso es un proceso fascinante, yo creo, para cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces de ahí también el nacimiento de este gusto por la historia, de haber estudiado en una historia, ¿no? También, obviamente, los orígenes indígenas e hispanos que tenemos todos los mexicanos, ¿verdad? También tratar de entender esa parte, pues fue lo que me impulsó grandemente a los estudios de etnohistoria, es decir, entender las fuentes ya de origen indígena para comprender la historia realmente, la historia real, ¿no? De los grupos indígenas y no esta historia idealizada de los grupos New Age, que actualmente tiene mucho ruido en las redes sociales, ¿no? Yo, Pero sí, o yo sea, sí. cuando se encuentren algunos de estos personajes en redes que siempre te andan criticando ahí, Pax, ¿no? A Jaime, Sí. pues es gente que se ha comido ese discurso, ¿no? Sí. Y que no se lo cuestiona, que no se va más allá a investigar. Y yo te aseguro que muchos de los que dicen defender tanto este pasado indígena en realidad no conocen su propio pasado indígena, porque todos los mexicanos tenemos esta raíz, ¿verdad? O esta parte de nuestra cultura indígena. Además, si me lo permite, Pax, Sí. hay una cosa que dice Eric que yo suscribo totalmente. Gran base o un pilar muy fuerte del argumentario que esgrimen para el tema de la leyenda negra y para el tema de la culpabilización de la etapa virreinal es lo que tú dices, ¿no? La pobreza que tenemos ahora es la pobreza consecuencia de 200 años desde que nos independizamos, ¿no? De la herencia recibida. Pero claro, es que eso tú has dado, yo creo que tú has dado con el dedo en la llaga, porque claro, eso explícaselo tú a un japonés, o explícaselo a un coreano del sur, o explícaselo tú a un taiwanés, o explícaselo tú incluso a un propio indio, ¿no? Países que hace tan solo 80, 90 años o 100 años en el sumor de los casos, fueron países que estaban fueron arrasados. Algunos de ellos incluso le cayeron bombas atómicas y ahora son potencias mundiales, ¿no? Incluso la propia China, que la propia China ha pasado en un periodo escasamente de 25, 30 años de prácticamente una etapa medieval a ser económicamente, podríamos casi ya decir, la primera potencia del mundo. Vamos, de hecho tiene la deuda comprada de los mitad de los países occidentales, ¿no?
sea, apoyo, ¿no? Incluso complemento lo que tú dices, si tú me lo permites, porque es totalmente cierto. Gran parte del relato y no de los datos que se le ponen sobre las mesas a nuestros hermanos hispanoamericanos, de ambos lados, ¿eh? También aquí la leyenda negra también se vende así para ciertos territorios, ¿no? De que la subordinación, de que la pobreza, el atraso, todo lo que tenemos nosotros es consecuencia de la presencia española o de la etapa virreinal, se desmorona, ¿no? Si me lo permitís, Pax, tanto Eric como un Sí, sí, castillo por de naipes, supuesto. cuando ves países del entorno cómo han podido superar periodos letales, incluso la propia Vietnam, ¿no? Que se derramó más napalm y más bombas posiblemente que durante toda la Segunda Guerra Mundial, y ahora son potencias económicas, y si no son potencias, están en vía de auge muy, muy importante y de desarrollo económico, ¿no? Es lo que simplemente os quería complementar, ¿no? A ver, no sé si estáis de acuerdo. Sí, totalmente. Sí, yo creo que es algo bien curioso lo que sucede en nuestros países, porque en este relato victimista que hay en México, o sea, yo te puedo decir ahorita, no, como te dije ahorita, ¿no? Pues es que esta construcción de acueductos por la Pax Hispánica en la Nueva España, y va a salir siempre alguien, ¿no? Sí, pero fue hecha por la esclavitud de los grupos, de los indígenas y de los más pobres, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, claro, como ocurría en todo el mundo hace 500 años y como incluso sigue ocurriendo en la actualidad en Hoy en día, muchos claro, claro, países. totalmente. Y tú, no sé, tú vas a la muralla china como turista, ¿verdad? Y yo creo que yo no creo que algún chino te va a decir, sí, es una de las maravillas del mundo y 7,000 kilómetros y no sé qué, pero fue hecha o sea, sabes, tirarse al piso, convertirte en una víctima inmediatamente. Yo no sé si en Egipto te digan lo mismo de las pirámides, ¿no? Yo estoy seguro que no. O Entonces, las propias pirámides que tú nos has relatado que existen en México, por ejemplo. ujú, Tampoco nadie lo piensa cuando va a visitar esos claro. extraordinarios monumentos, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Y aquí es algo que precisamente en este relato fantástico del México antiguo se olvida esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué no decimos eso, no? ¿Por qué no cuando vas a Palenque, Chiapas, ¿no? Cuando vas a Chichén Itzá dices, sí, pero estas pirámides fueron hechas por esclavos que se capturaban de otros pueblos, ¿verdad? Fueron hechas por trabajadores que están explotados, que tenían una calidad de vida muy mala. Eh, bueno, o sea, es algo que se sabe académicamente, ¿no? Las evidencias arqueológicas nos indican que eran sociedades igualmente clasistas, igualmente brutales como en cualquier parte del mundo, pero en el relato de las sociedades prehispánicas no nos vamos hacia allá, ¿no? Sino que predomina el de que eran grandes astrónomos, eran grandes arquitectos, conocían el número cero, en el caso de los mayas, se habían desarrollado la ciudad. O sea, claro, o sea, grandes avances, que es lo que uno en el discurso en el discurso histórico y en el discurso identitario, pues me parece correcto, ¿verdad? Sí, privilegiar esos aspectos que nos brinden ese orgullo, que nos hagan observar esos avances que hay en las sociedades humanas, en la intelectualidad. Y muy pocas personas dicen, sí, pero los mayas, pero ese era el 5%, ¿no? El 95% de los mayas eran trabajadores agrícolas, estaban explotados, malnutridos, etcétera. O sea, uno, digamos, sí, ahora que lo digo de esta manera, parece que uno se está dando un tiro en el pie, ¿no? O sea, uno está manchando su propia historia de esta manera, aunque bueno, también ahí están los datos, ¿no? Pero, ¿por qué si hacemos esto con la época virreinal y nos parece tan normal? Bueno, pues porque ha habido un sistema educativo, ¿verdad? Ha habido estrategias de comunicación social que así lo han normalizado, ¿no? Que es decir, sí, el gran esplendor de las iglesias barrocas, pero esto se hizo con la explotación de las minas de plata y los mineros que trabajaban, esclavos africanos y los indios explotados, etcétera. Y eso lo dices para la época virreinal y no hay ningún problema, ¿verdad? Todo el mundo te dice, sí, o sea, así fue, ¿no? O sea, no, nadie lo ve como como una mancha, digamos, que atenta contra tu identidad. Es decir, sí es algo que hay que aceptar, sí es algo que sucedió, obviamente, ¿verdad? Pero también pues es parte del mismo desarrollo social. A lo que voy aquí es de que la diferencia en cómo se maneja el discurso de la época prehispánica y de la época virreinal, ahí se evidencia esta manipulación en la identidad cultural, ¿verdad? Es decir, como te decía, idealizar
algo que ya no puede ser o que dejó de existir, porque muchas de las ciudades mayas del clásico pues se abandonaron en el 800, 900 después de Cristo, ¿verdad? Y manchar lo que sí, el origen cultural de la que sí tenemos esta continuidad, que sí seguimos hablando español, que aunque a lo mejor la gente no sea igual de fervorosa o de católica que en esos años o que en la generación pasada, pues seguimos con los valores, ¿verdad? Seguimos con algunas características culturales del catolicismo, con muchos de los valores de esta cultura, etcétera, ¿no? Entonces, sí manchamos la cultura con la que actualmente vivimos, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿no? En el discurso es algo muy común y todo el mundo lo hace y nadie dice, oye, pero pues, sí, pero todas las sociedades eran así, ¿verdad? Eran brutales, había explotación, y sin embargo, comparando, ¿no? La Hispanoamérica y en particular el virreinato de la Nueva España, la movilidad social y la calidad de vida era mejor que en prácticamente cualquier otra región del mundo, o al menos del mundo occidental en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, sin embargo, esto en un país como México es lo más normal, mancillar tu historia hispana y sobreglorificar tu historia indígena. Y recalco también nuevamente, a la vez a la que se desprecian y se desconocen las culturas indígenas actuales. Vamos con otra pregunta, porque la verdad que está siendo muy interesante la conversación. No me gustaría irme por las ramas. He visto algunos vídeos que tienes que me han interesado muchísimo, Eric, que son, bueno, lo has titulado Mitos sobre el descubrimiento de América. ¿Cuáles son esos mitos? Cuéntanos un poco, que desde México a lo mejor están bastante estandarizados en la conciencia popular, que la gente tiende a pensar y que no son para nada ciertos. Bueno, ese es uno de los videos más populares, me parece, del canal, ¿verdad? Sí. En el descubrimiento de América, bueno, el primero, pues, es el ya famoso genocidio, ¿no? Ajá. Donde, resultaría absurdo pensar que se va a sustituir una población que era la principal fuente de riqueza de la que se requería su fuerza de trabajo para hacerse de riqueza, ¿no? Es decir, bueno, desde Cristóbal Colón y los posteriores conquistadores y exploradores buscaban la fuente de riqueza en las especias o buscaban encontrar estas ciudades de oro míticas, es decir, tener un bien con valor comercial que les permitiera ascender socialmente rápidamente, que les permitiera esta acumulación de riqueza rápidamente, que es algo que no encuentran primero en las islas del Caribe. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Al principio, efectivamente, una de las fuentes de riqueza rápida, o digamos que empiezan a buscar los exploradores, pues sí, efectivamente es la venta de esclavos, cosa que desaparece un par de décadas después, o que es prohibida más bien, ¿no? Porque también ahí van a saltar los críticos. Es prohibida y empieza este proceso de acabar con la venta de seres humanos como una fuente de riqueza. Pero la principal fuente de riqueza pues era la producción agrícola. Se empiezan a producir, se empiezan a trabajar los campos, se empieza a trabajar la agricultura, la ganadería, y la mano de obra pues va a ser principalmente indígena, mucha de la cual ya era fuerza de trabajo, ya era mano de obra en la época prehispánica. Ya tenían, como te digo, esta sociedad de clases sociales, ¿no? Estos estamentos. Entonces, bueno, resulta absurdo pensar que de manera directa, de manera objetiva, de manera racional, lo que querían era acabar con estas poblaciones, que ese es el significado de genocidio, ¿no? Entonces, si lo que te estaba dando la riqueza era el trabajo de estas personas, ¿verdad? Lo lógico es que quisieras que estas personas siguieran viviendo para que siguieran produciendo esa riqueza, ¿verdad? Además, entonces, ya de aquí, el concepto de genocidio, pues, es totalmente absurdo incluso, ¿no? En estos primeros momentos donde es, digamos, más brutal esta colonización de las islas del Caribe. Conforme se avanza en las exploraciones y en los encuentros con otras culturas, pues empiezan, ¿no? Todas estas discusiones filosóficas acerca de el origen de los seres humanos y pues ya una serie de otras leyes, una serie de integraciones, como te digo, de reconocimiento de títulos nobiliarios a los nobles indígenas, y bueno, ahí no podemos hablar en ninguna manera de
del concepto de genocidio, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, bueno, la baja de población, que es innegable, pues es producto principalmente de los agentes patógenos, tanto bacterias como virus, de los cuales no tenían defensas las poblaciones indígenas locales, que es lo que va mermando a la población local, ¿verdad? Otra de las cosas también, ¿no?, que se me hace muy interesante en esta cuestión del descubrimiento de América es que, bueno, se maneja como que a veces se olvida, ¿no?, todo este cúmulo de conocimientos que debió haber tenido Cristóbal Colón y cómo se movió entre las altas esferas, ¿verdad?, de la nobleza en la península ibérica, cómo tenía estos navegantes, cómo conversaba con otros navegantes de la zona para poder realizar esta labor que hizo en 1492. No, tengo ahí una entrevista que le hice a David Nievas acerca de los prenautas, acerca de cómo Colón hizo este primer viaje para cruzar el Atlántico, etcétera. Y es sumamente interesante toda la complejidad que hubo en ese momento. Entonces, en la actualidad, en esta cultura que a todo le llama colonización y que por lo tanto no explica nada y empiezan a tirar monumentos, etcétera, ¿no? Se ve nada más este primer aspecto de que llegaban a buscar, que es cierto, ¿verdad?, una riqueza de manera rápida y por lo cual empieza un tráfico de seres humanos por parte de Cristóbal Colón, ¿no?, en los subsiguientes viajes, pero también se olvida, ¿no?, todo este desarrollo de la humanidad tecnológico, científico, de las artes de navegación, etcétera, que permitió que se diera este viaje, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista me parece absurdo posicionarte como si fueras un juez de la historia, que es decir, bueno, sí hiciste cosas buenas, pero como las cosas malas son mal, ¿no?, como este dios egipcio sosteniendo la balanza al momento de entrar al inframundo, ¿no? Entonces, como son más cosas malas, te tiramos las estatuas y ya no tenemos otro discurso totalmente negativo sobre ti. Esta visión de ser jueces de la historia me parece totalmente absurda, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otra cuestión del descubrimiento de América, ¿verdad? O sea, ya se sabía que era redonda la Tierra, no, en ningún momento se pensaba que era plana, ¿verdad? Había algunas cosas que faltaban por calcular. Fue una labor titánica por parte de Cristóbal Colón. Y bueno, fue un hombre también de su tiempo, evidentemente, ¿verdad? Otras de las cosas que se hablan también en esta cuestión de los prenautas, bueno, es que él no fue el primero, ¿verdad? Que Cristóbal Colón no fue el primer, digamos, europeo o persona del viejo mundo, por llamarlo así, que llega al continente americano, sino que ya antes había habido algunas expediciones, ¿no? Principalmente se habla de los vikingos. Y se habla ahí, bueno, hay algunos hechos aislados que están por comprobarse y etcétera, ¿no?, que hubo algunos contactos transoceánicos en la época antigua. Sin embargo, cuando empieza este reencuentro de la humanidad que había estado separada por miles de años y cuando empieza esta primera globalización, pues es indudablemente quien abre el camino es Cristóbal Colón. Ahora, en ese momento pues empieza una carrera, una competencia por estas rutas marítimas. Entonces, el reducir la historia, el no ver un relato, ¿no?, un relato más elaborado, más complejo, y reducirla simplemente a si fue bueno o malo a estas cuestiones, pues no nos permite realmente enriquecernos del conocimiento de la historia, sino que por otro lado lo que sirve es para consolidar ideologías que son, pues, insisto, ¿no?, son una estrategia de control de masas, ¿no? Jaime, no sé si quieres añadir algo. No, totalmente de acuerdo con Eric, como es normal. Y aparte, yo estaba viendo la intervención de Eric y veía lo de México antes de México y yo pensaba, Hispania los hispanos antes de los hispanos, ¿no? O sea, que realmente la historia que cuenta Eric nos podemos ver reflejado prácticamente todo, ¿no? Lo que es la historia, el devenir de los acontecimientos y todo lo que nos ha sucedido hasta el día de hoy, ¿no? Yo, si tú me lo permites, voy dando un poquito también de tumbo, de salto, porque hay otros perfiles, otras cuestiones que me gusta conocer del invitado de hoy. Que Por también, supuesto, por supuesto. y me gustaría
Una cuestión también que tú en tu prolija producción de vídeos, de historias, ¿no? De ir contándonos, desgranándonos la historia tanto de México como de toda la hispanidad a lo largo de la historia, Eric, ¿qué tipos de comentarios te has encontrado en tus vídeos? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿O has visto gente que han ido, digamos, trasladando una opinión de la leyenda negrista a una opinión crítica? Porque no hay que creer en la leyenda dorada, es lo que tú has dicho. Hay que admitir que Cristóbal Colón hizo cosas que estuvo mal. Hay que admitir que todos los pueblos, en el contexto histórico en el que se encuentran, no se puede ver con las gafas o con las lentes de la actualidad. No podemos juzgar parámetros actuales de derechos humanos y de lo que está bien o de justicia con las lentes de hace 400, 300 o 800 años, ¿no? Pero para ceñirme a la pregunta, ¿qué es lo que tú has visto en tus comentarios, tú que ves que además te dedicas mucho a una audiencia eminentemente también a este lado del charco, pero fundamentalmente en Hispanoamérica? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te has encontrado en los comentarios de tus vídeos? Bueno, Jaime, gracias por la pregunta nuevamente. Fíjate que el balance es bastante positivo. Los videos tienen siempre arriba del 95, 98% de aprobación. Es decir, que le dan me gusta frente a los que le dan no me gusta, ¿verdad? Yo sé que... Un momento, Eric, Diego, pon a Eric que está arriba, que estoy yo arriba y tengo que estar abajo. Sí, lo he puesto, pero se ha debido cambiar. Vale. Es decir, conforme avanza el número de suscriptores y las vistas, yo me doy cuenta gratamente que se va aceptando una versión más real y más objetiva de la historia, de la que muchas veces se nos enseña, ¿no? Y eso me, digamos, en un principio fue una sorpresa bastante grata, pero ahora veo que pues como sociedad en Hispanoamérica y en México en particular, hemos avanzado en ese sentido, de que ya no nos creemos todo lo que escuchamos o todo lo que nos contaron cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños. Entonces, eso me agrada mucho. Evidentemente, entonces hay muchos comentarios de apoyo, muchos comentarios que agradecen esas cosas que explico en los videos y que mucha gente no sabía o que mucha gente no había pensado de cierta manera. Hay muchos comentarios también donde no están de acuerdo, pero me dicen por qué no están de acuerdo y entonces yo puedo investigar más e incluso, bueno, en el canal ha habido también una evolución en cuanto al manejo de los temas y del discurso, precisamente porque ha habido esta retroalimentación y hay mucha esta retroalimentación también con investigadores a los que yo entrevisto, ¿no? Ahora, en cuanto a los haters, ahora me gusta llamarlos los cizañosos para no usar anglicismos, ¿no? Sí, estoy contigo. Yo también. En cuanto a los cizañosos, como dicen por ahí, son simplemente fans confundidos que todavía se resisten a salir de las creencias que tan arraigadas, ¿no? Emocionalmente tienen esta especie de improntas en cuanto al conocimiento de la historia. Entonces, sí, a veces sí recibo insultos, pero la verdad es que son muy pocos en cuanto al canal de YouTube, que es el que ahorita es el canal principal, que tiene ya más de 30,000 suscriptores. En cuanto a otras redes, sobre todo el TikTok es bastante, ese sí es bastante tóxico, pero a pesar de eso, también en otras redes, aunque hay una serie de personajes que nada más te están aventando improperios, insultos, que te contestan los videos de manera grosera, ¿no? El balance sigue siendo que a la mayoría de la gente le gusta realmente entender la historia de una manera más compleja y no de esta manera maniquea y caricaturizada en la que muchas veces se explica, ¿verdad? Entonces, eso me ha llamado bastante la atención en cuanto a los comentarios. Y de hecho, cuando yo iba empezando, y vi el primer comentario con cizaña, pues yo me empecé a emocionar porque dije, bueno, ya estoy llegando así ya estoy llegando a los públicos a los que quiero llegar, ¿no? Para empezar a modificar esta visión de la historia. Entonces, bueno, no me engancho con estos comentarios negativos, sino al contrario, digamos, yo que he dado clase frente a grupo, ¿no? Siempre tienes a los
dos, tres de chicos problema que están por allá al fondo, ¿no? Haciendo ruido y no aportando en nada, pero el general de la clase pues está participando, está en el tema, entonces más o menos algo así yo veo en los comentarios del canal de México antes de México. Vamos con otro tema que también me interesaba bastante. Bueno, son temas que por lo general has hablado ya en tu canal. Antes de continuar, eso sí, recomendar a todos los que nos estáis viendo, a toda la audiencia, seguir al canal de México antes de México. Es el canal de Eric y la verdad que ofrece un contenido muy interesante relacionado con la historia de México, especialmente haciendo mucha referencia a ese pasado que también es hispano, por supuesto que es hispano, sobre todo a nivel cultural. Y por lo general es un contenido muy interesante. Vamos ahora, como decía, con el siguiente tema. Tienes algunos vídeos, creo que era con Nievas, con los que habías, bueno, a nivel de entrevista o de charla, en los que hablabas de cuál es el verdadero papel que tuvo Hernán Cortés y sobre todo a nivel armamentístico, las armas, durante la conquista de América. Cuéntanos un poco. Sí. Sí, algo también que no, que no nos gusta entender en la historia de México es que ya se vivía una situación de conquistas, ¿no? Charles Gibson la llama conflictos endémicos en la Mesoamérica del posclásico, que se le llama, es decir, en Mesoamérica en el siglo XVI, ¿verdad? Ya existía esta sociedad donde las unidades políticas más grandes, conquistaban a las más pequeñas y donde había conflictos de manera constante. Entonces, Hernán Cortés, bajo esta misma idea, ¿no?, de conquistar territorios, llega a un territorio donde hay una dinámica similar. Entonces, eso explica, ¿verdad?, cómo con unos cuantos cientos de hombres puede doblegar a este imperio, o mal llamado imperio azteca, ¿verdad? Que nuevamente, recalco, no era el más poderoso de ese entonces, sino que eran los tarascos del occidente, de Michoacán, solo que pues bueno, están más del lado oriental, entonces fue de los primeros con los que se enfrentó, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende que él se inserta en esta lógica de luchas mesoamericanas como un agente externo de mucha fuerza simbólica principalmente, entonces uno puede comprender cómo se empieza a dar este proceso de conquista, ¿no? Y donde la toma de México Tenochtitlan, que es aquí la gran parte de la historia nacional que se cuenta en nuestro país, es simplemente un episodio más de esta expansión o de estas campañas de conquistas que emprende Hernán Cortés y que luego comienzan a emprender otros conquistadores. Es decir, se le da, claro, es una historia fascinante, ¿verdad? México Tenochtitlan era una ciudad fascinante, pero por darle esa importancia, digamos, por ser ciudad de México céntrico, ¿no? Se deja de contar por contar la toma de Tenochtitlan, se deja de contar el proceso de conquista tan complejo que ocurrió en el resto de Mesoamérica y en otras regiones de México. Entonces, sí, lo que platicábamos, recuerdan esa charla, bueno, es que por un lado, pues no había armerías al estilo europeo en estas tierras, se limitaban a lo que ya traían en los barcos, ¿no? Entonces adoptaban muchas, tanto de las armaduras como de las armas de origen mesoamericano para emprender esas conquistas, que sí traían artes de guerra distintos que permitieron organizar mejor a los contingentes indígenas por parte de los dirigentes españoles, ¿verdad? Pero que en sí, bueno, la principal fuerza guerrera, los principales soldados, pues eran el 90 y tantos % indígenas durante estos sucesos históricos. Entonces, Hernán Cortés, si uno lee las cartas de relación, ni siquiera cierra una de sus cartas con la toma de México Tenochtitlan, sino que capturamos a Cuauhtémoc, ¿verdad? Y luego lo llevamos a tierra firme y luego sigue narrando, ¿no? Establecimos el cabildo en Coyoacán, la ciudad estaba destruida, o sea, él sigue narrando, no cierra un capítulo, ni pareciera ser así como que algo, como ahora lo muestran en la historia, ¿verdad? Y después, uno dijera, ¿verdad?
o a veces uno como mexicano piensa, bueno, ya tomó la capital azteca, pues ya se va a sentar como el gobernador, ya va a ser la nueva autoridad, se van a poner a construir la ciudad. No, Hernán Cortés seguía pensando en encontrar el paso marítimo entre los dos océanos, ¿no? Entre el Atlántico y la Mar del Sur o el Océano Pacífico, seguía pensando en encontrar estos lugares de leyenda, principalmente la isla California. Entonces va a construir un astillero después en Tehuantepec, va a seguir patrocinando expediciones para seguir buscando esos lugares de leyenda. Va, va a mandar a varios de sus conquistadores a las diferentes campañas para pacificar, para conquistar, ¿no? estos territorios, ¿no? Bajo la Pax Hispánica, digamos, en la zona mesoamericana. Entonces, como te digo, por darle tanta importancia a ese hecho, pues se nos olvida que ingresan a un lugar donde había cientos de miles de diferentes culturas mesoamericanas y donde muchos de los españoles que venían en estas campañas empiezan a mesoamericanizarse, tanto en su vestimenta, en su dieta, en su armamento, ¿no? Entonces, en este momento vemos ese proceso de aculturación que va en ambas vías. Y entonces, como te digo, a veces se nos olvida, por ejemplo, que después los otros conquistadores pues emprenden de diferentes maneras las campañas de conquista a otros territorios, ¿verdad? En este caso, un ejemplo, ¿no? Que también he hablado en un video de eso es Pedro de Alvarado, la mano derecha de Hernán Cortés, quien se alía, por ejemplo, con los zapotecos en Oaxaca, que tenían una guerra por controlar el valle de Oaxaca con los mixtecos, y gracias a esa alianza, pues entonces logra pacificar toda esa región de Oaxaca y tomar un señorío que no estaba sujeto a los aztecas, que era Tututepec, ¿no? Y posteriormente también bajo esa alianza, ¿no? Continúa para hacer la conquista de Guatemala. Entonces, mientras se alía con unos, lucha con otros, y en el caso de los quichés en Guatemala, que ofrecen mucha resistencia, pues ahí también hay otro ejemplo, ¿no? De pueblos que resisten mucho esas conquistas. Y bueno, este proceso es tan complejo entre alianzas, negociaciones, rendiciones, apoyo, etcétera, que aunque es fascinante la historia de la conquista o de la toma de México Tenochtitlan, por enfocarnos nada más a eso, perdemos lo fascinante, ¿no? Y lo complejo que fue el resto de este proceso histórico, que era un proceso, bueno, hay quien le gusta llamarlo inevitable. Yo no soy partidario de la historia contrafactual, de imaginar que hubiera sucedido. Sin embargo, bueno, las cosas se dieron de esa manera. Había una lógica de luchas de poder dentro de la Mesoamérica misma, ¿no? Entonces, bueno, el ir entendiendo cómo se va dando eso, pues desde mi punto de vista resulta todavía más fascinante, más esclarecedor que simplemente enfocarse en la toma de México Tenochtitlan, ¿no? El papel de Hernán Cortés en este sentido, ¿verdad? Fue el de abrir el camino para que existieran para que se implantara el orden de la monarquía hispánica, pero también aprovechando muchas de las autoridades locales y de la organización local que ya existía en la Mesoamérica antigua, como, digamos, se hizo, ¿verdad?, en los otros reinos europeos, ¿no? En Nápoles, ¿no? O en los mismos de la península ibérica, que estaban bajo la administración de la corona de Castilla. Entonces, es una figura que abre ese camino en estas tierras, y entonces, como te digo, viene un proceso muy complejo donde hay luchas de conquista que ya existían en la época mesoamericana, ¿no? Donde se buscan nuevas autoridades, donde se implanta una nueva religión, ¿verdad? Pero donde también se respetan muchas de las continuidades históricas que venían desde el pasado. Entonces, muy al contrario de lo que a veces se piensa, que vinieron simplemente a arrasar y esclavizar a todas las personas que se encontraron en su camino, ¿no? Porque en 1512 es cuando ya se prohíbe la esclavitud indígena en esta parte del mundo, ¿verdad? Y pues Hernán Cortés llega en 1519, es decir, él ya no podía venir con una mentalidad de llegar a esclavizar a las personas que se encontrara aquí, ¿verdad? Puesto que ya no era una figura legal, tenía que venir con otra mentalidad. Entonces, bueno, digamos, hay
hay una historia sumamente rica en este primer contacto, en esta primera etapa de conquistas, que nos perdemos, ¿no? Por simplemente enfocarnos en el relato de México Tenochtitlan. No sé, Jaime, si quieres añadir algo a lo que comentaba Eric. No, yo es que estoy aquí y Pax, te tengo que agradecer porque me está resultando un podcast y una entrevista sumamente instructiva y sumamente interesante. Yo no sé si os parece lo mismo y yo creo que incluso la gente que nos esté viendo, vamos, esto es para utilizar este material para que haya audiciones o visualizaciones en colegio, en cualquier índole, porque está haciendo totalmente un repaso a nuestra historia. Yo escucho la historia que dice Eric y me siento totalmente reflejado en lo que pasó aquí en la propia península ibérica, ¿no? Y de hecho, vamos, se me ha hecho súper corto, llevamos casi ya una hora de entrevista, pero es que se me ha hecho cortísimo, me surgen tantas y tantas preguntas que si tú me permites, Paz, solo la haré una hora y si tú ya después me lo permite otra. Eric, hay una cuestión que tú estás abordando, ¿no? Y que en la propia, digamos, esencia de tu canal, que es México antes de México, es la cronología, sobre todo, del desarrollo de la identidad del pueblo mexicano hasta hoy en día, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy directa y además creo que es muy actual, ¿no? Desde el origen lo que es el ámbito territorial y de estructura social del imperio azteca, lo que después alcanzó territorialmente y socialmente los virreinatos, a lo que es ahora o a lo que se ha quedado circunscrito en la circunscripción, lo que es ahora mismo México, ¿tiene España que pedir perdón? ¿Por qué? por conquistar o por administrar. Pues no tiene que pedir perdón de nada. Aparte, ¿a quién? ¿No? A lo mejor también por ahí va la pregunta, ¿no? ¿A quién le va a pedir perdón, digamos, ¿no? Porque, digamos, actualmente el Estado español, pues fuera de algunas interrupciones o conflictos que tuvieron, pues se podría decir que es una continuidad de aquel Estado de hace 5 siglos, ¿no? Entonces, pero el Estado mexicano, como ahorita les comentaba, pues no es una continuidad del Estado mexica, ¿no? Ni del Estado tarasco, ni de los estados, ni de los múltiples estados mayas. O sea, en realidad, en una figura diplomática, pues a quién se va a dirigir, ¿no? Si el Estado mexicano actual proviene de el virreinato de la Nueva España, como la misma Constitución lo menciona, ¿no? Entonces, algo que también he comentado en mi canal y en mi canal de YouTube y en otras redes, es que con las celebraciones del quinto centenario en 1992, sí vinieron los reyes de España y sí, digamos, pidieron perdón por los abusos cometidos, porque a pesar de haber formulado leyes, muchas veces no se cumplían. Y bueno, esta fue una relación, en los 90, ¿no? Se vio como un discurso de buena voluntad, de seguir teniendo relaciones diplomáticas con España, que aparte es el segundo socio comercial de México, aunque yo diría que es el primer socio comercial, porque con Estados Unidos no hay tanto una relación tanto de socio, sino de subordinado comercial de Estados Unidos, pero bueno, y manejar este discurso de tener amistad entre los ahora ya dos países independientes y con su propio gobierno y bueno, y reconocidos internacionalmente, ¿no? Y también posteriormente el Papa Juan Pablo II de igual manera pidió perdón por las atrocidades cometidas por la Iglesia Católica durante la evangelización, etcétera. Y bueno, curioso, ¿verdad? Que estaba el Papa ofreciendo estas disculpas y a la vez, pues los grupos indígenas, ¿verdad? Les estaban haciendo ceremonias católicas, pero al estilo indígena frente al Papa. Entonces ahí, pues nos muestra que ya este proceso que le llaman de sincretismo, ¿no? Algunos, o de adopción, o este proceso espiritual de adquirir las características católicas que vino ocurriendo hace 5 siglos, pues ya es parte de las culturas indígenas actualmente. Entonces, bueno, eso ya sucedió en su momento, ¿verdad? Se tomó en los 90 como un acto de buena voluntad, de diplomacia. También los presidentes o los diplomáticos mexicanos, me parece que en varios momentos han hecho referencia de que España es un país hermano,
somos socios comerciales, de que tenemos una historia en común. Es decir, me estoy refiriendo digamos, a los actos diplomáticos oficiales que se dan entre países, ¿no? Pero de repente viene, ¿verdad? Cuando entra el nuevo gobierno, el gobierno actual, este discurso, ¿no? Nuevamente de reclamo de algo que, digamos, ya se había, desde el punto de vista oficial, ya se había resuelto, ya se habían obtenido esas palabras, ¿no? De agradecimiento, de disculpas, de lo que sea, ¿no? Entonces, viene nuevamente esto, porque la lectura que yo le doy es que nuevamente es esa estrategia de la manipulación histórica hacia un discurso que enfrenta a las poblaciones, ¿verdad? Es decir, si tú pones el foco en decir, nuestro atraso, nuestro subdesarrollo viene porque éramos colonia, ¿verdad? De España, entonces tú pones el foco de atención en ese pasado inventado y los problemas realmente importantes en la actualidad se quedan pausados, ¿no? Como les digo, México es una sociedad racista, sí lo digo abiertamente, ¿no? O sea, y esta es una lucha, o este avance que tenemos que hacer es un avance que tenemos que hacer hoy, no lamentarnos o malinterpretando lo que ocurrió en el pasado. Es una sociedad muy desigual, donde, como decían ahorita, tiene un PIB muy grande, pero está muy mal distribuido, y esas luchas, ¿no? Por una mejor distribución y por una mayor prosperidad son luchas que tenemos que hacer hoy, no estarnos lamentando por lo que ocurrió o por lo que inventan que ocurrió hace siglos. Entonces, en ese sentido, para eso sirven estos discursos, ¿no? Para volver a poner el enfoque en el discurso social en otro lado donde no es, ¿no? Entonces, si redujéramos al absurdo, ¿verdad? Esta petición sobre las disculpas, bueno, tendría entonces que la institución de la corona española pedirle disculpas a los actuales representantes de las comunidades indígenas, de las 60 y tantas comunidades indígenas que hay, actualmente en México, ¿no? Que, por cierto, pues no, pues son una representación municipal, la mayoría de ellas, no es realmente una representación de una nación. Pero bueno, o sea, finalmente me parece algo absurdo que, no obstante, debido a la educación que hemos recibido en un país como México, pues pega mucho digamos, pega mucho emocionalmente entre una parte de la sociedad mexicana, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, no sé si quieres, Jaime, hacer ya la pregunta que te queda o hago yo. A mí solo me queda una, o sea, que como tú quieras. No, yo simplemente me gustaba escuchar la postura de Eric, porque realmente es una postura histórica, no una postura de otro índole, ¿no? Y además es como Zunzunegui, ¿no? También un compatriota suyo que también lo considero nuestro. Hay un vídeo que tenemos en Reunificación, que creo que tú también has subido en un short, también Diego, Pax, que realmente es bestial, ¿no? Dice que cuando llegan los españoles no existe España y no existe México. A partir de ahí el relato todo está totalmente manipulado, ¿no? Y es lo que dice también nuestro invitado Eric, ¿no? Que bueno, dispuestos a pedir perdón, bueno, pues podemos pedir perdón también a que pida perdón Estados Unidos, ¿no? Por el 60% del territorio que pidió México, ¿no? O que pida perdón, no Pax, Roma, ¿no? Que nos conquistó, y que tú tienes ahora un símbolo blasfemo porque tienes puesto Pax Hispánica, ¿no? O sea, puestos a pedir perdón, pues lo que tú dices, al final es una forma de exculpar tus pecados de hoy en día, ¿no? Con los pecados supuestos del pasado, ¿no? No sé Oye, si Jaime, sí, aprovechando este comentario que haces, sí, precisamente en digamos, si esto fuera una persona, ¿verdad? sí, Si esto fuera un individuo, ese es un trastorno psicológico, ¿verdad? Donde no puedes salir de algo que tú consideras que fue un abuso, ¿verdad? sí. Entonces caes en ese victimismo, que es de lo que yo hablo, ¿no? Donde dices, ah, soy una víctima, entonces necesito que me pidan perdón por lo que me hicieron, necesito eso, o sea, sabes, reclamo que
entonces realmente caes en un absurdo, ¿no? Cuando digamos, si te sientes una víctima o si fuiste víctima de algún abuso, pues el primer paso que se hace en toda terapia psicológica es decir, a ver, no eres una víctima, sufriste en algún momento de un abuso, ¿verdad? Y no tienes que esperar a que el abusador, o en este caso, ¿no? el inventado abusador, te pida perdón. Simplemente tienes tú que hacer las paces contigo mismo. Realmente, ¿no? Alcanzar una autoestima, saber quién eres realmente, todo el valor que tienes y pasar esa página. ¿Cuál es el problema aquí? Que si la sociedad mexicana pasa esa página, que es lo que estamos haciendo, entonces ahora sí vamos a seguir avanzando en este proceso social y que es lo que las élites no han querido desde hace un par de siglos, ¿no? Que se avance en este proceso social. Es decir, no quieren que la sociedad pase esa página, sino que te quieren mantener ahí sintiéndote víctima y tirándote al piso cada que alguien comenta algo, ¿no? Y de ahí viene el por qué tuvo tanto impacto esta solicitud de disculpas por parte del gobierno, bueno, del titular, ¿no? del ejecutivo, ¿no? Que no es de todo el gobierno mexicano, pero bueno. Totalmente, El totalmente de presidente. acuerdo contigo. Y para ser obediente a Pax, te voy a formular la última pregunta mía. Pero bueno, yo emplazo entonces que el Jaime, que gobierno. tú puedes hacer las preguntas que quieras, no me digas a mí. No, 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 pa, yo soy muy obediente. Yo en mi canal mando yo. Pero tampoco, en mi casa mando a mi mujer y mando a Sí, mi pero hijo, bueno, mando a todo el mundo. pueden hacer las que quieran. Ahorita No, os lo agradezco. no tengo prisa, no sé si ustedes tengan prisa. Es que eso es lo que tú dices, es una absurdidad. Yo creo que Pac y tú, Eric, coincidimos y todos los que nos estáis viendo, nos estáis escuchando. Y yo me permito la licencia de que os suscribáis al canal de Pax, que os suscribáis al canal de Eric. Aprovecho este momento, que le deis a me gusta, comentéis, que porque si es verdad que el algoritmo existe, si es que es verdad, será o serón, pues nos ayuda mucho a que este contenido se difunda. Entonces, México antes de México, el canal de Paz Hispánica, que prácticamente está en todas las redes sociales, y ya, bueno. Si ya Paz me ayuda con los míos, yo no lo voy a nombrar. Pero, pero Por supuesto, a todos los que nos estáis viendo, totalmente recomendable el canal de tanto de reunificacionistas.org como el de Comunidad TV, ambos están gestionados por Jaime y la verdad que hace una labor formidable también, que no lo habíamos dicho hasta ahora, porque como ya les he recomendado en otros programas, pues en este se me había pasado, pero por supuesto que es un canal que yo de verdad no tiene desperdicio. Cada contenido que sube es buenísimo, sus invitados además son buenísimos, que el tío tiene unos contactos mejores que los míos, desde luego, porque no hacen más que invitar a celebrities de todo tipo. muchas gracias, Pa, nos agradece. Ya la última pregunta que te quiero formular, a razón de todas las que tengo, pero bueno, creo que es la más importante de destacar. Eric, yo creo que la historia, yo siempre lo comparo como un coche, ¿no? Vamos hacia adelante, pero siempre hay que tener vista al retrovisor para saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir y llevar siempre una dirección y un sentido de la circulación adecuada para no tener ningún accidente, ¿no? Dicha esta comparación a lo mejor un poco banal y simplista, me gustaría que tú nos indicaras, o tú, en base a tu experiencia o a tus conocimientos, qué papel debería de desarrollar México o qué papel, si tú me lo permites, tendríamos que desarrollar todos los hispanos. Te hablo de los hispanoafricanos, americanos, del Pacífico, en definitiva. ¿Qué tendríamos que hacer de cara al futuro? Porque los retos son muy grandes. Estamos viendo el Arcalus, que es la unión de Gran Bretaña, Australia, Canadá, Estados Unidos, perdón. Estamos viendo una Unión Europea que se tambalea. Estamos viendo unos países africanos que están también en ciertos sectores del continente americano un auge. China, India, ¿no? Que no nos podemos olvidar de India, ¿no? Pero parece que nos estamos quedando atrás, ¿no? Teniendo un PIB, si fuera conjunto, seríamos seguramente la segunda, la tercera potencia mundial. En extensión territorial, creo que la segunda solo por detrás de Rusia. ¿Qué diagnóstico o qué consejo o qué receta tú nos darías a todos los hispanos? ¿Qué deberíamos de hacer, Eric? ¿Hacia dónde nos deberíamos de ir como ese coche? ¿En qué dirección deberíamos de tomar, según tu opinión? Claro, yo creo que ahorita ya están sucediendo varias iniciativas acerca de apoyar, ¿no? a los diferentes sectores en los países hispanos para hacer pues proyectos de desarrollo científico, desarrollo tecnológico, ¿no? De colaboración económica,
Pienso que ya ahorita actualmente hay muchas iniciativas para integrar esta zona. En cuanto a políticamente, o sea, me refiero socialmente, ya se empieza a ver este movimiento para aprovechar esto que nos une, ¿no? Aprovechar estas características que nos unen, más allá de acentuar aquellas diferencias que nos separan. Yo creo que esto ha venido ocurriendo ya desde hace algunos años por parte de las sociedades de los diferentes países, ¿no? Ahora, las élites de los diferentes estados hispanoamericanos, eh, yo no veo actualmente ninguna tendencia por hacer, ¿no?, esta unión colaborativa entre todo el bloque de lo que algunos llaman la iberofonía o la iberósfera, ¿verdad? Depende digamos, el espectro político. Pero bueno, yo lo que más bien veo es que estas élites siguen teniendo jugando el mismo juego de hace un par de siglos, ¿no? Que es tratar de obtener la mayor parte de réditos personales y para su grupo, ¿verdad? Y le siguen haciendo el juego, pues, a Estados Unidos o a las grandes potencias. Actualmente ya vemos cómo China se está metiendo en el continente americano, ¿verdad? Y cómo Estados Unidos también quiere impedir que China se meta al continente americano. Entonces, lo que está pasando actualmente es lo mismo que ha venido ocurriendo el último par de siglos, que nuestro continente, ¿no? O nuestro subcontinente, digamos, hispanoamericano o iberoamericano, para incluir a Brasil, simplemente es el escenario de estas luchas entre potencias, en lugar de ser protagonista de esta lucha entre potencias, ¿no? Entonces, si esto sigue avanzando así, bueno, vamos a seguir siendo únicamente precisamente espectadores y nunca protagonistas de estas luchas, por lo cual yo considero que los esfuerzos que se han hecho por parte de la sociedad civil, por parte de diferentes organizaciones, conforme empiecen a tener más eco y empecemos a ver realmente los beneficios que tiene aprovechar esta unión cultural histórica para volver a tomar un papel protagonista a nivel mundial, entonces podremos empezar a influir precisamente en la política ya, digamos, en las esferas directivas de la política, ¿no? Pienso que tiene que ser un proceso que a lo mejor pues, se puede ir acelerando en ese sentido porque, ¿verdad? Yo no veo en un país como México, digamos, aunque tenemos el Tratado de América del Norte desde hace 3 décadas, en realidad yo no veo que se haya integrado ni que sea parte, ¿no?, de este bloque económico realmente con el desarrollo tecnológico que tiene Estados Unidos. Es decir, si tú ves el desarrollo tecnológico de Estados Unidos en el último par de décadas, ¿verdad? Y tú ves el de México, pues nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ellos no nos consideran parte de su, digamos, parte de su club, ¿no? Parte de su bloque económico, ni social ni político. Simplemente somos un subordinado. Y lo mismo va a ser con China, ¿verdad? Entonces, si realmente queremos tener ese papel protagónico y no simplemente subordinado, yo veo como única opción esa creación de un bloque hispano para tener ese papel ya, ahora sí, protagónico en el movimiento geopolítico entre las grandes potencias. Creo que están planteados el cimiento más importante, que es el cultural, pues ya está, ¿no? Después tendremos que quitarnos todos estos traumas, ¿no? Para que a veces nos limitan, porque también otra cosa que dicen mucho, no, ya no queremos ser subordinados de España, pero bueno, en realidad no nos damos cuenta de que no seríamos subordinados de España, ¿no? Sino que estaríamos en una alianza, como actualmente somos, como ya lo comentaba, socios comerciales, sino que más bien somos subordinados de Norteamérica, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Y el papel que debería tomar México como el país más poblado de habla hispana, pues debe ser un papel fundamental, porque aparte es en la zona donde se ubica, que fue lo que permitió que el virreinato de la Nueva España fuera tan rico y que el imperio español también fuera tan poderoso, entre los dos océanos, en la parte norte del continente, ¿verdad? Con estas vías de comunicación, con este acceso a recursos, pues debe ser un papel fundamental en el avance de esta unidad hispana, ¿no? Y bueno, lo repito nuevamente, creo que tiene que haber un avance más grande en cuanto a la divulgación
cultural en cuanto al hermanamiento cultural entre los diferentes que actualmente son repúblicas independientes, pero también pues para que empiece a haber ese cambio de directriz política y dejar de ser simplemente subordinados de las potencias. Pues no sé, Jaime, si te ha valido la respuesta. No me vayas a decir que no. No, siempre, claro. No, yo estoy en esa línea. Siempre le hemos dicho que frente a aquellas personas que creen que hacer política es malo, yo creo que es que todo lo inunda, la cultura, la sociedad, la costumbre, la política, todo es cuestión. Y yo creo que las comunidades hispanas es que tenemos que unirnos. Es que lo que dice Eric, es que si no vamos a ser simplemente espectadores de una gran obra en la que no vamos a estar invitados. Y yo creo que muchos de los aportes de los valores y de la justicia que hoy en día rige la sociedad global, el globalismo, como se quiera llamar, obviamente esto es un mundo cambiante y esto no para de cambiar y hay intereses por medio en los cuales nosotros tenemos que estar dentro de ese club, porque si no estamos dentro de ese club no tendremos ni sitio en la ONU, en el Consejo de Seguridad, ni tendremos una capacidad de decidir sobre nuestros propios intereses. Estoy hablando de los territorios, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, en Argentina, acá en España, territorios que tenemos que a lo mejor que reclamar de una forma conjunta, y ya no solamente en el ámbito político, es que lo ha dicho Eric, en el tema científico, en el tema comercial. Tú que sabes que yo tanto me he involucrado en el tema sobre todo de Cuba y sobre todo de Puerto Rico, ¿no? Es que hay una potencialidad del sector turístico, por ejemplo. México es una gran potencia turística. ¿Qué mejor potencia que 600 y pico, como él ha dicho, de hispanoamericanos, africanos y del Pacífico que hablamos portugués o que hablamos castellano y hablamos portugués español? O sea, es que tenemos un mercado interno potentísimo que con una balcanización y una fragmentación, pues bueno, puede servir para que los caciques o los terratenientes o los políticos de turno que tienen sus propios, digamos, no sé si chiringuitos o países, ¿no? Pues les sirve muy bien para tener un sillón, una poltrona, una dialéctica, pero que al pueblo eso es que la comercialización tiene que ser global. Y es más, y ya termino con esta exposición, cuando hablamos de del imperio español, ¿no? Que a muchos se les llena con esos tópicos, bueno, perdón usted, pero es que Madrid era un simple pobladito, permíteme la expresión de mierda, en comparación con México Distrito Federal. Era un pueblecito donde vivía en el Escorial el rey, que si hoy en día puedes ir a visitar el Escorial, sigue siendo un pueblecito en una sierra con un gran palacio majestuoso. Y tú ibas a México y México era la gran capital comercial de todo el imperio. El galeón de Manila, toda la manufactura, lo que ahora hablamos como el mantón de Manila, las especies, la patata, toda la comida. Hay monumentos, como ha dicho Eric, donde en teoría otras naciones, o como dice don Marcelo Gullo, bueno, si una nación se crea con los mimbres de la hispanidad, ¿qué hace construyendo fuera de las costas para ir cepitando si hay una rebelión de sus propios súbditos, ¿no? Como hizo Estados Unidos. Estados Unidos durante cerca de 200 y pico años no salió de la costa este de América, no se atrevía a profundizar territorio adentro. Y yo creo que eso, y ya finalizo, México tiene que tener un papel, y cuando yo creo que abra los ojos la sociedad mexicana del papel tan protagonista que tiene que tener en este mundo o Pax Hispánica, como tú se titula tu canal, se dará cuenta de la grandeza que puede tener políticamente y económicamente, y no será la potencia 12 o 13 como dice actualmente Eric, sino podrá ser una de las 3 o 4 o 5 potencias del mundo, porque lo demostró. Es que esto no es una cuestión de redescubrir la fórmula de la Coca-Cola, es que ya la fórmula existe, ya existió en el pasado. Sí, oye, Jaime, nada más para complementar esto y para, digamos, poner una imagen como un ejemplo, ¿verdad? Aquí en México, con el Tratado de Libre Comercio, como te digo, llevamos 3 décadas manufacturando, creo que es la mayoría de los automóviles de Estados Unidos, ¿no? Y dime cuántas marcas mexicanas con tecnología mexicana han surgido para el mercado.
prácticamente cero, ¿no? Y China, que ha estado manufacturando lo mismo, igual durante 3 décadas, pues ya hasta ya mandan ahora ya los carros chinos acá a México, ¿no? Es a lo que me refiero, de que como no tenemos ese poder de negociación, ni ese tamaño como potencia, entonces no podemos negociar ese tipo de cosas. Actualmente aquí entre Sonora y Arizona está lo que es el Plan Sonora, ¿verdad? Aquí se va a extraer el litio, se va a llevar a grandes fábricas de microchips con esta cuestión de que ahora la manufactura de los microchips va a empezar a salir de Taiwán y va a regresar a esta parte del mundo. Bueno, se van a hacer, ¿no? Toda la tecnología para hacer los microchips se va a poner en Arizona, ¿no? Se va a sacar la materia prima de Sonora, va a cruzar la frontera, digamos, 1 hora de carretera, ¿verdad? Al otro lado de la frontera. Ahí va a estar toda la tecnología, ya hechos los microchips, nos los van a mandar acá y con esos vamos a ensamblar simplemente. Y dime cuántos ingenieros mexicanos, cuántos científicos están involucrados en el desarrollo de esta tecnología de los microchips. Perdona, Cero. eso te lo puede contestar Pax, que de eso de tecnología entiende mucho más que yo. Pero no, creo que estamos de acuerdo, ¿no, Pax? Sí, efectivamente, juegan un poco pues al final a excluir el talento de fuera, intentando realmente en los países a los que tienen de alguna manera, vamos a decir, subordinados, encontrar ahí la mano de obra no cualificada más barata. Es un poco el modus operandi, Eric lo sabe bien. Así es. Entonces, bueno, ya llevamos, con el Tratado de Libre Comercio, llevamos 3 décadas, pues ya que más pruebas queremos de que no nos quieren integrar a su bloque económico ni como potencias, ¿no? Ojo, que eso también se puede extrapolar lo que tú estás diciendo, ¿verdad, Pax? A lo que nos ha pasado en cierto aspecto a España en la integración con la Unión Europea. Porque éramos ¿verdad? Me acuerdo que era una de las 8ª o 9ª potencia, teníamos cuántas marcas de carros, como se dice allá, los altos hornos, teníamos un sector industrial bastante potente y todo eso desaparece. Es lo que tú dices, firmar un tratado no conlleva siempre el beneficio de un país, puede ser el perjuicio de uno y beneficio de otros, ¿no? No sé si ahí estáis de acuerdo conmigo. Sí, por supuesto. Así es. Por supuesto. Pues por no alargar excesivamente esta entrevista, ya sabéis que intentamos ponerle un tope de 1 hora a las entrevistas, aunque luego siempre, la verdad, cuando nos ponemos a charlar, siempre se alarga. Yo la verdad que lo agradezco porque para mí no es para nada malo. Una entrevista larga a mí se me hacen amenas y yo la verdad que me disfruto mucho con vosotros. Así que, Eric, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Espero que tus palabras y tus vídeos tengan el mayor número de espectadores. Ya sabes que estás invitado a este canal siempre que quieras venir y hablarnos sobre historia o sobre cualquier otro tema que consideres y bueno, a nuestra audiencia comunicarle que, aunque ya lo hemos dicho, lo repetimos, que puede seguir a su canal llamado México antes de México, con un contenido muy interesante, sin despreciar, por supuesto, al canal de Jaime, a los 2 canales de Jaime, de Comunidad TV y Reunificacionistas.org, que también además me ayuda mucho porque siempre, cuando él puede y yo puedo también y podemos coincidir, hacemos las entrevistas juntos y la verdad que se hacen muy amenas. Jaime, ya le veis que es un tío muy participativo, que siempre tiene temas de los que hablar, así que pues muchísimas gracias. Un placer estar en tu canal, un placer. Pues a ti muchas gracias, Pax o Diego, y también a Jaime. Igualmente, pues espero pronto también los pueda yo entrevistar ahí en el canal de México antes de México. Podemos cuadrar alguna fecha para tener alguna transmisión en vivo y pues una buena parte de la audiencia que me sigue a mí también conoce sus canales, tanto Reunificacionistas como Pax Hispánica, así que ahí estamos en contacto también para poder charlar en mi canal de México antes de México y pues nuevamente agradecerte este espacio el día de hoy para poder charlar sobre esos temas, ¿no? Normalmente en las entrevistas sale una manera de dialogar o de conversar a veces muy amena, ¿no? Hay otra forma de comunicar que es en los videos cortos, otra que es en los videoensayos, entonces pues muy, digamos, se disfruta mucho este tipo de charlas, así que yo te agradezco, Pax, y gracias también, Jaime. Perfecto. Pues a la audiencia simplemente deciros que ya sabéis que podéis recomendar nuevos temas o nuevos invitados de cara a los próximos programas de las crónicas de Pax Hispánica. Un saludo y hasta pronto.